Y vamos aquí a mi Tintemplero. Ok, bueno, estamos grabando. Muy buenas noches a los que nos acompañan y a los que están por unirse en algún momento. Les damos la más cordial bienvenida a la sesión número 3 de SOL 22. Para aquellos que se nos unen ahora por primera vez, recordarles que este grupo está comenzando a dar sus primeros pasos. Estamos tratando de presentar lo básico de qué es Cábala, los conceptos generales para más adelante comenzar eventualmente con clases más especializadas. Nuevamente ahora nos acompaña Kenneth, director de SOL 22 de El Salvador, quien nos ha brindado no solo la mano, sino que el hombro también, junto con Ethel, su esposa. Y en esta ocasión vamos a darle continuidad al tema parte 2 del árbol de la vida. Hace un mes hablábamos de lo básico que era el árbol de la vida y discutimos un poco los conceptos sobre las primeras tres sefirot, que era Keter, Jochmat y Binah. Entonces, al igual que en la clase anterior, voy a dejar a Kenneth solo acá para que él nos dé su clase y posteriormente vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Pero igual, si alguien de momento tiene alguna pregunta a medida que va surgiendo la clase, quiere mandar la pregunta, pues puede hacerlo para que no se le olvide, pero la respondemos hasta después. Bueno, entonces, mi querido Kenneth, te dejo aquí y adelante. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Siempre para mí y también para mi esposa Ethel es un gran privilegio poder compartir la luz de la Cábala, la luz de la mística hebrea. Creo que la última oportunidad en la cual estuvo acá Ethel, de hecho le tocaba a Ethel enseñar hoy, pero perdió a su abuelo, así que está atravesando una etapa de duelo y la voy a apoyar entonces ahorita para continuar con un par de sefirot más. Recuerdo cómo Ethel narró a grandes rasgos cuál es el origen del árbol de la vida. El árbol de la vida es el símbolo más potente de la cábala hebrea. Funciona a nivel de la psique y también funciona a nivel cósmico o cosmogónico, como muchas personas suelen referirse, cosmogónico o psíquico. Los cabalistas lo ocupan como un mapa, un diagrama que nos ayuda, al conocerlo, a poder proyectar nuestra subjetividad psíquica en el árbol y de esa manera equilibrarnos, balancearnos para retornar a la luz de la cual venimos. Eso es lo que se conoce como el símbolo del árbol de la vida, muy potente. Quien llega a dominar el árbol de la vida tiene una herramienta muy profunda para poder llegar a autoconocerse. Y esa es la idea, autoconocimiento. Cuando nos elevamos a través del árbol de la vida, comenzamos a tomar conciencia que las energías psíquicas en verdad son energías cosmogónicas, porque resulta ser que cada uno de nosotros es una restricción de la luz infinita, la luz del Ein Sof, el Or Ein Sof, que a través de muchas contracciones, Tzimtzum, singular, y Tzimtzumin, plural, la luz se fue haciendo más y más densa hasta llegar a los niveles de la materia. ¿Qué hacemos entonces con el árbol de la vida? Con el árbol de la vida, lo tengo por acá, lo que hacemos es comenzar a ascender paulatinamente. Y esta idea es muy importante. Comenzamos a ascender paulatinamente a los niveles de luz, que es desde donde venimos. Podríamos poner acá lo siguiente. El or es la palabra para luz. El or, esta es una R, muy bien. El or eina sof. La luz del infinito desciende, se contrae y llega a la densidad de la materia y por lo tanto es el ser humano. No soy muy buen dibujante, pero trataré de hacer acá un ser humano. El ser humano tiene este mapa para progresivamente ascender o retornar a los niveles de luz de los cuales él proviene. La tarea del cabalista es comenzar el camino de retorno a la luz infinita. Como es un camino de retorno, o lo que el gran historiador en temas de Cábala, Gerson Scholem,
llamaría un vector apoteótico, es un camino de retorno. En hebreo se le va a conocer con esta palabra, que yo creo que muchos de ustedes ya la han escuchado, la palabra teshuvah, retorno. El Ari también tenía un dicho muy famoso. Él afirmaba que toda cosa retorna a su origen. Entonces, eso es lo que hacemos. Todas las cosas, todas las palabras que hemos tomado forma humana, carne y sangre, retornamos a nuestro origen raigal a través de la teshuvah. A esto se le llama el vector apoteótico, de acuerdo a Gershom Scholem. Y tenemos también como la luz desciende. La luz desciende, se vuelve materia, el Or Ein Sof a través de muchas contracciones desciende, y a este vector se le llama el vector de la teofanía, el vector teofánico. Como la luz a través de muchas contracciones, vuelvo a repetir esta idea que es fundamental en Cábala, llega a la densidad de la materia. Como pueden ver acá, el árbol de la vida nos enseña a equilibrar el subir y el bajar, el ascenso y el descenso. Paradójicamente, los cabalistas ascendemos cuando descendemos. Como bien decía Safran, en la paradoja está la verdad. No solamente los cabalistas con el mapa del árbol de la vida vamos a aprender a equilibrar el ascenso a la luz con el descenso a la materia, para que de esa manera podamos unir Keter con Malhut o Malhut con Keter, sino que también los cabalistas aprenden a equilibrar, a balancear el vector apoteótico con el vector teofánico y también el lado izquierdo con el lado derecho del árbol de la vida. ¿Para qué sirve el árbol de la vida? Una de las ideas más básicas, podríamos decir, es para equilibrar los vectores apoteóticos con el vector teofánico y de esa manera ascender a la luz de la cual venimos, y también para equilibrar el lado derecho del árbol de la vida con el lado izquierdo del árbol de la vida. El lado derecho del árbol de la vida esconde las energías masculinas. Cuando en Cábala hablamos de masculino, no estamos hablando de sexo biológico, estamos hablando de la energía de otorgar, como suelen llamarle los cabalistas del movimiento Bnei Baruch, la Cábala de Laiman o la Cábala de Ashelach. Y del lado izquierdo encontramos las fuerzas restrictivas. De hecho, la Torá tiene 248 mandamientos, 248 mandamientos positivos, es decir, afirmativos de otorgamiento, y 365 mandamientos negativos, restrictivos. Ambos mandamientos hay que unirlos. De hecho, si hacemos un juego gemátrico, podemos ver que 2 más 4 suma 6, y 6 más 8 suma 14. 5 más 6 suma 11, y más 3 suma 14. Aquí podemos ver también que 4 más 1 suma 5, y 4 más 1 suma 5. Así que en los 248 mandamientos, podríamos decir, tenemos 5 sefirot y otras 5 sefirot, el equilibrio. Entonces, ¿para qué se ocupa el árbol de la vida? Otra vez quiero enfatizar esta gran verdad de la mística, es para equilibrar las energías psíquicas. Luego el cabalista con mucho esfuerzo se dará cuenta que la energía psíquica es energía cosmogónica, y de esa manera progresivamente el ser humano, mediante el retorno, mediante la teshuvah, puede volver al origen del cual él viene. He plasmado acá el árbol de la vida tal cual se conoce en el universo de Yetzirah. Él también habló de los 5 universos. El primer universo, el Adán Kadmon, luego el universo de Atzilut o de la rectificación, luego Brillado de la creación, luego Yetzirah, el universo psíquico. Este árbol de la vida corresponde al universo de la psique, y por último el universo de Asia o el universo de la materia. Y luego de haber estudiado la primera clase con Ethel, las 3 primeras sefirot de Keter, Jokmah y Binah, teníamos pendientes para esta exposición Hesed, Geburah, Netzach, Od y Yesod, y es lo que vamos a estudiar ahorita. Estas 3 sefirot corresponden al intelecto y son fundamentales. Fíjense que hay que unir la Jokmah con la Binah, hay que unir Jokmah con Binah. Recuerden que la Cábala es la ciencia también, no solo de la correspondencia, como dicen muchos, es la ciencia de cómo unir la dualidad en la conciencia Aleph. Entonces queremos unir en el intelecto, por decirlo de una manera biológica,
la parte derecha del cerebro con la parte izquierda del cerebro, para que de esa manera, al copular la parte derecha del cerebro, lo intuitivo copule con el entendimiento o con el razonamiento, con el pensamiento sistemático, conceptual, riguroso. Cuando unimos Jogma con Binah, aparece por acá la sefirá invisible del Da'at. Estas son lo que se conoce como las sefirot del intelecto. De hecho, las sefirot del intelecto requieren muchísima, pero muchísima energía. Y entonces, al estarle dando energía, lo que necesitamos hacer, y no sé si todavía me ven por ahí porque se apagó la cámara, bueno, ya volvió la imagen ahorita, lo que necesitamos hacer entonces es el autoconocimiento que nos vaya permitiendo identificar cuánta energía debemos de invertir en las dimensiones del intelecto. Van a ser sumamente importantes estas dimensiones. Pero luego, la luz que ha comenzado a descender por Keter sigue un camino que los cabalistas le van a llamar el Hashmal o el rayo relampagueante, porque su camino es de Keter a Jogma, de Jogma a Binah. Pueden ustedes ver ahorita cómo estoy trazando la figura de un rayo, de Binah a Gesed, de Gesed a Geburah, de Gesed pasa por Tiferet para llegar a Netzach, de Netzach viene para Od, de Od va para Yesod y de Yesod pega acá en Malhut. A eso se le conoce como el Hashmal o el rayo relampagueante. Entonces, luego de estudiar estas tres sefirot del intelecto, el rayo continúa descendiendo a Gesed. Y vamos a hablar un poco de lo que es hoy Gesed o la bondad. Es importante tener en cuenta que siempre que estamos en el lado derecho, estamos en el lado expansivo. Cuando estamos en el lado izquierdo del árbol de la vida, estamos en el lado restrictivo. ¿Qué es entonces Gesed? Quiero comenzar con esta primera definición. ¿Qué es Gesed? Gesed es Binah que se ha restringido. Gesed es Binah, solo que tiene un nivel de restricción mayor. Es decir, un simtsum, si le queremos llamar así. Alguien puede decir, pero yo veo que Gesed está del lado derecho del árbol de la vida. Es que un gran secreto también que los cabalistas manejan es que todas las sefirot son andróginas. Todas las sefirot son masculinas y todas las sefirot también son femeninas. Aquí podemos ver que Gesed respecto a Geburah es masculina, pero Gesed respecto a Binah es femenina. ¿Por qué? Porque recibe. ¿Qué es Gesed entonces? Gesed es Binah en posición restringida. La luz se ha hecho más densa. Gesed es la bondad. El arquetipo de Gesed es el gran patriarca Abraham. ¿Por qué? Por su desequilibrio en ser demasiado bondadoso. Esta es una idea bien importante de la Cábala. Y es que los arquetipos que aparecen en cada sefirá no son arquetipos porque los personajes son perfectos. No, en Cábala siempre vamos a decir que vamos a trabajar la perfectibilidad de las personas. Pero nadie es perfecto. Entonces los cabalistas, los místicos hebreos van a situar ahí al patriarca Abraham. ¿Por qué? Porque dirán que su generosidad caía en el extremo. Claro, un gran Rabino Kook, decía, yo prefiero pecar en ser extremadamente generoso que en ser tacaño, que en restringir demasiado, que en ponerle mucha Geburah a Gesed. Pero Gesed entonces corresponde al patriarca Abraham, quien ustedes recordarán que recién estando circuncidado, sale a atender a unos visitantes que resultaron ser ángeles enviados del Señor a darle la buena nueva de que pronto él y su mujer Sara iba a quedar encinta e iban a tener al hijo de la promesa, al hijo eterno, a Isaac. Entonces, Gesed es bondad. Gesed se encuentra en el árbol de la vida en una posición expansiva, en una posición de otorgamiento, pero respecto a Binah tiene una posición de restricción. Y Gesed tendrá que ver con dar, con la compasión, con la misericordia. Algunos místicos también dirán que Gesed tiene que ver con el amor. Otros pondrán el amor en Tiferet. ¿Qué hay que hacer con Gesed? El juego místico consiste en equilibrar Gesed. Si yo tengo demasiada bondad, estoy transgrediendo por un exceso de misericordia. Y si tengo poca bondad, también estoy en una transgresión. ¿Por qué? Porque estoy restringiendo mucho la misericordia. ¿De qué se trata Gesed? Se trata de autoconocernos y darnos cuenta de que debemos, a la luz de la Torá, tratar de equilibrar esta sefirá
con aquel famoso versículo bíblico: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos somos especialistas en amar más a otros de lo que nos amamos a nosotros mismos. Y eso ya es un desequilibrio en la dimensión de Gesed. Porque la verdad es que el texto bíblico tiene una condicionante. ¿Cuál es la condicionante? Hay que amar al otro, hay que ser generoso con el otro, hay que ser misericordioso con el otro, como lo eres contigo mismo. Si tú no eres Gesed, voy a ocupar esta frase, gesédico contigo mismo, ¿cómo entonces vas a conocer, vas a comprender y vas a entender cómo otorgar misericordia a los demás? Una Gesed consiste en tener la virtud o la medida correcta de ser misericordioso con los demás a partir de que he aprendido a ser misericordioso conmigo mismo. Si continuamos viendo el árbol de la vida, vamos a observar cómo el recorrido del rayo relampagueante se mueve de Gesed a Geburá. ¿Y qué es Geburá? Geburá puede ser definida como la fuerza de la restricción, los límites gebúricos. De hecho, Geburá en el nivel superior de Bría es el arcángel Gabriel, quien en una posición de mucha restricción, de un excesivo límite, viene a ser Samael o el Satán. ¿Qué es Geburá? Geburá es saber poner límites. ¿Quién es el arquetipo gebúrico? El arquetipo gebúrico es Isaac. ¿Por qué Isaac? Porque Isaac, otra vez, traigamos a mente que la Cábala no habla a personas perfectas. La Cábala va a hablar a personas que queremos elevar los niveles de conciencia y conocemos también progresivamente nuestras tinieblas. No nos avergonzamos de ellas, sino que integramos la sombra para crecer a partir de la función de las tinieblas. Entonces, ¿por qué Isaac es el arquetipo gebúrico? Porque no pudo poner límites. Recuerdan que Abraham le dijo: muy bien, vamos y te voy a ofrecer como un sacrificio. Y ahí tenemos a Isaac, que no supo poner ningún tipo de límite a la hora de ser exhibido como un sacrificio. Años después es interesante que Yeshua, antes de ir al madero, él le dice al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, yo lo quiero hacer de otra manera. Y cuando Yeshua hace eso, en cierto sentido místico, también está rectificando el exceso, o la falta, mejor dicho, la falta de Isaac en poner límites precisos en Geburá. Geburá tiene que ver con límites, con dominio propio y con algo muy importante: aprender a decir no. Lo cual nos cuesta a muchos de nosotros, porque casi siempre estamos diciendo sí. Casi siempre estamos teniendo un Gesed desequilibrado que nos lleva a decirle que sí a todas las personas, sí al tiempo que me piden otros, sí al espacio que me piden otros, pero también nosotros como seres humanos necesitamos nuestro propio espacio y necesitamos nuestro propio tiempo. En Gesed aprendemos a decir sí, y el alma quiere decir siempre sí, pero en Geburá aprendemos a poner límites, claro, primero a nosotros mismos, y luego aprendemos a poner límites a los demás. La mayoría de personas con los cuales platicamos y hemos enseñado el curso del árbol de la vida, a menudo nos suelen decir, luego de estudiar la Sefirot: tengo un problema en ponerme límites. Y particularmente también tengo un problema en ponerle límites a los demás. Me cuesta decirle no a mi cónyuge. Me cuesta decirle no a mis hijos. Me cuesta decirle no a mis colegas del trabajo. Me cuesta decirle no a mi jefe cuando me pide quedarme horas extras. Me cuesta decirle no a mi amigo cuando viene acá y quiere contarme algo y son las 11 de la noche. Me cuesta decirle no. Y realmente ya me siento desgastado, abrumado. ¿Y todo por qué? Porque no he aprendido con misericordia, tiene que ser con misericordia, pero no he aprendido con misericordia a decirle que no a las personas, a poner un límite sano. Incluso hay muchos sujetos que, a pesar de sufrir abuso verbal en grupos o en relaciones sociales, a menudo no saben cuándo poner un alto a esa relación. La fuerza gebúrica es muy importante. De hecho, si yo no pongo límite en Geburá,
lo que va a pasar es que mi misericordia no va a tener un límite sobre el cual va a resplandecer. Quiero poner un ejemplo acerca de esto. Yo quiero dar, pero no le puedo dar todo a todos. No puedo dar compasión o no puedo dar bienes, todos mis bienes a todos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que mi bondad, para que mi misericordia, para que mi fuerza gesérica pueda ser vista? Para que mi fuerza gesérica pueda ser revelada, pueda ser vista, pueda ser manifestada, necesito ponerle el límite de la Geburá. Por eso también los cabalistas no están peleados con las restricciones del lado izquierdo del árbol de la vida, porque el místico conoce que para que el lado derecho, el lado del otorgamiento, brille, necesita cierto tipo de restricción del lado izquierdo del Etz HaHayim, del árbol de la vida. Geburá entonces es el límite, es el rigor. Por ejemplo, cuando se quiere escribir un libro, uno puede decir, quiero ser muy generoso con mi Gesed escribiendo un libro. ¿Y de cuántas páginas? El alma, como el alma es libre, el alma quiere escribir un libro sin fin. Pero el problema es que si no le pongo un límite de cuántas páginas va a tener ese libro, pues el libro nunca saldrá a la luz. Por eso es importante el límite, es importante aprender a decir no. Porque si no hay límites, si no hay fuerzas de restricción, si no hay fuerzas femeninas, densidad femenina que pueda sostener y recibir lo sutil de la luz masculina, pues entonces no podría haber creación. Cábala es eso, el equilibrio entre las fuerzas femeninas y las fuerzas masculinas. Geburá, entonces, ¿de qué estamos hablando? Geburá, estamos hablando de los límites. Importantísimo a ponerlos, la disciplina, el rigor, la organización. De hecho, Geburá tiene el color rojo y es interesante porque ahí está el Samael, el Satán, el color de las dictaduras. Por eso las dictaduras tienen el color rojo, porque son opresivas, son fuerza gebúrica que tienden a aplastar, a reprimir a los sujetos, a los ciudadanos. El rayo relampagueante sigue descendiendo hacia la belleza de la Tiferet. Tiferet es la belleza, es el corazón. Es la dimensión, como ustedes pueden ver, a donde confluyen los 22 senderos del árbol de la vida. Tiferet es Keter caído y Tiferet es Malhut en alza. Es interesante porque a donde los 22 senderos del árbol de la vida confluyen, ustedes pueden ver aquí Tiferet y pueden ver cómo esta dimensión, esta sefirá, tiene conexión con todas las sefirot. Hay canales directos que conectan a todas las sefirot con Tiferet. Es la única que tiene los 22 canales que impactan directamente sobre ella. Y es interesante porque si sumamos los 22 canales que conectan a las 10 sefirot con Tiferet, si sumamos 22 más 10, obtenemos 32. ¿Y qué es 32? Lo voy a poner por acá. 32 en hebreo es la palabra Lamed Masbet, corazón. Cuando aprendemos a recorrer y autoconocer las 22 energías de las consonantes hebreas que están recorriendo siempre toda nuestra psique, toda nuestra alma corporal o animal, nuestra alma del nivel de Brillat, Silútica y nuestra alma del nivel de la Yejidá, ¿qué es lo que estamos haciendo con el 32? Estamos llegando, Lev, al corazón del árbol de la vida. ¿Qué es estar en el corazón del árbol de la vida? Estar en el corazón del árbol de la vida en Tiferet se llama la belleza porque es estar en paz. Shalom, la palabra para paz en hebreo, shalom, que también comparte raíz con shalem, perfecto, pero más que perfecto, completo. ¿Quién tiene paz? El completo. ¿Quién tiene paz? Aquella persona que a través de recorrer los 22 senderos del árbol de la vida e interconectar a través de una conciencia elevada las 10 sefirot en una armonía, en un equilibrio, en un balance precioso, experimenta entonces en su Tiferet la belleza de ser completo, la belleza de tener paz. ¿Qué es estar en Tiferet? Tener paz. ¿Quién es el arquetipo de Tiferet? Es interesante que el arquetipo de Tiferet es Jacob, el patriarca Jacob, quien a través de elevar sus niveles de conciencia, vamos a poner acá otra vez el mapita, Jacob, lo ponemos por acá, Jacob, quien a través de elevar sus niveles de conciencia se convierte en Israel. Podríamos decir que en esta
Sefirá tenemos a dos arquetipos, a Israel también. A Israel que diciéndole adiós a su abuelito Abraham, diciéndole adiós a su papá Isaac, a las tradiciones de sus antepasados, por decirlo de alguna manera que podamos comprender, se eleva directamente a través de Daat, que Daat al principio parece el abismo. Ya voy a explicar este secreto, por qué el abismo o el tejón es lo mismo que Daat. Se eleva a través del abismo y directamente percibe la luz de Keter. Cuando estamos en Tiferet, se puede decir que estamos haciendo ya un trabajo de individuación, como le solía llamar Carl Gustav Jung, el discípulo famoso de, ¿cómo se llama Ethel? De Freud. Muy bien, ya está por aquí Ethel conmigo. Gracias, Ethel, de Freud. Entonces, acá estamos ya en Tiferet y estamos ya en la capacidad de que si seguimos elevando nuestros niveles de conocimiento, nuestros niveles de conciencia y hacemos un trabajo con mucho esfuerzo, podemos ir ascendiendo directamente hacia Keter, dejando a un lado, claro, con mucha gratitud, las enseñanzas que recibimos de Abraham y también las enseñanzas que hemos recibido de Isaac, pero Jacob se atreve a mudar en Israel, un hombre nuevo, un hombre que trazará su camino, un hombre que luchará con Dios y con los hombres y de esa manera será merecedor de obtener su nombre Jacob. Aquí en Tiferet pasan cosas realmente que son muy interesantes. Es cuando hemos llegado a la profundidad de descubrirnos, del autodescubrimiento, de saber quién es nuestro yo, que podemos comenzar a descender, como se dice en mística, a la Merkabah. También quiero revelar este profundo secreto. Es en Tiferet que descendemos. A la Merkabah no se asciende, a la Merkabah se desciende. Se desciende también con mucha paciencia, con mucho coraje, con mucho temple, habiendo hecho los preparativos, habiendo hecho el entrenamiento, el imún que lleva la emuná, para poder, al igual que Jacob, ser transfigurados en nuestro propio arquetipo. De hecho, en Keter no hay arquetipo, porque en Keter, al estar elevando tu máxima potencia, tú llegas a descubrir qué letra de la Torah tú eres. Llegas a descubrir tu arquetipo, tu figura arquetipal, la cual en un sentido visto desde los universos inferiores, tú mismo eres el encargado de construirla. Si dejamos atrás Tiferet y continuamos con el recorrido del rayo relampagueante, vamos a llegar a la Sefirá de Netzach. ¿Quién es el arquetipo de Netzach? El arquetipo de Netzach es Moisés, porque Netzach tiene que ver con la expresión corporal, tiene que ver con la expresión artística, con aquello que no se puede expresar en palabras. Y recuerden que Moisés no era bueno para expresarse en palabras, pero Moisés era el hombre más manso de la tierra y tuvo su arrebato de enojo, su arrebato de ira, quebró las tablas. Por lo tanto, los místicos lo van a situar en Netzach, con un arrebato de ira. Otra vez pueden ver ustedes cómo son los personajes que necesitan elevar su conciencia, que necesitan balancearse, los que son escogidos para formar parte o para ser los arquetipos de cada dimensión energética. Esto realmente anima mucho, particularmente a los que venimos quizás de las filas del cristianismo, porque mucha gente en el cristianismo viene frustrada, creyendo que el objetivo es ser perfectos. No, la verdad es que el objetivo es disfrutar el camino de ascenso hacia la luz. Netzach tiene que ver también con el placer de tomar un buen vino, el placer de comerse un buen asado, el placer, no Venus Afrodita, no el placer hedonista que nos puede llevar al desenfreno, lo cual sería la transgresión de Netzach, sino un placer que nos lleva también a elevarnos a la dimensión de Keter. Netzach es la expresión artística, ahí está la música, la pintura, el arte. Esta es de la opinión que también ahí está la poesía, ¿verdad? Sí. La expresión poética, es decir, aquello que va más allá de lo que la palabra, con sus reglas gramaticales, con su sintaxis, con los análisis léxicos sintácticos, puede llegar a revelar. Así que Netzach es la expresión artística. Moisés es su arquetipo. Los místicos también van a situar ahí el llanto místico de Netzach. A veces es interesante que cuando estamos ya entrando en contacto con nuestra Tiferet, sucede lo siguiente, que no podemos expresar con palabras que eso de la siguiente dimensión, lo que estamos sintiendo, experimentando, vivenciando en Tiferet, en el corazón del árbol de la vida. Y entonces, ¿qué hacemos aquí en Netzach? Vamos a dibujar una carita, aparece lo que es el llanto místico de Netzach. Nos expresamos esa cantidad energética
que hemos acumulado en Tiferet a través del llanto místico. Si continuamos con nuestro análisis, el rayo viene y golpea, pega en Od. Se va haciendo más denso y pega en Od. ¿Qué es Od? Od tiene que ver con la palabra escrita, la capacidad de expresarnos verbalmente, oralmente o por escrito. Tiene que ver con las reglas de la gramática. El arquetipo acá es Aarón. Recuerdan ustedes que Aarón sí era muy bueno para hablar, pero Aarón también cometió una transgresión, y benditos cabalistas que ponen aquí a los que han transgredido para darnos ánimo también a todos los que estamos acá queriendo ascender a la luz etérica con todas nuestras transgresiones. Dicen que Aarón transgrede, claro, al decir yo no sé de dónde salió este becerro, ¿ok? Yo puse el oro y salió este becerro. Aarón transgrede y por eso merece estar acá en la dimensión energética de Od. La transgresión de Od es la mentira. Y en primer lugar no le mentimos a alguien externo a nosotros. En primer lugar nos mentimos a nosotros mismos. Otra transgresión de Od puede ser hablar en exceso. De hecho, la Biblia dice que en las muchas palabras siempre hay pecado. El que mucho habla, mucho yerra. Y también podemos ver cómo en Od tenemos como defecto no hablar. Es decir, simplemente callar. O tiene que ver con la dimensión de la palabra. La palabra es muy potente. Sin embargo, fíjense que está en una dimensión energética, por decirlo así, entre comillas, inferior a Netzach, a Tiferet, a Geburah, a Gesed, a Binah y también a Jokmah. ¿Por qué? Porque la palabra esconde mucho. Por eso los cabalistas van a hacer mucho énfasis en su exégesis en que es muy importante ir tras el velo que oculta la letra escrita, o ver más allá, percibir más allá de la palabra que alguien nos está dando, porque la palabra siempre esconde, la forma de la palabra siempre esconde, la figura de la palabra siempre esconde. De ahí que los grandes Mekubalim a través de la historia van a proponer, particularmente Rabí Abraham Abulafia, entrar en contacto con la energía que está detrás de la letra o con la energía que subyace al símbolo de la letra. De hecho, sucede algo muy interesante con el idioma hebreo, y es que el idioma hebreo se mueve tanto en la dimensión de Od como en la dimensión simbólica de Netzach. Eso sería lo que es Od, así a grandes rasgos y de una manera en cábala fundamental, cábala muy básica. Si continuamos con nuestro análisis, el recorrido del rayo relampagueante llega a Yesod, donde nos encontramos acá con el arquetipo. ¿Quién es el arquetipo de Yesod? El arquetipo yesódico es José en Egipto. ¿Por qué? Porque se dice que tenía desbalanceado su ego cuando le contó a sus hermanos su sueño y que él iba a reinar sobre ellos. Es la dimensión de Yesod donde también encontramos la pulsión sexual, encontramos el ego, encontramos las relaciones sociales, encontramos las muchas caras, las muchas máscaras que nos ponemos delante de la sociedad. Me pongo mi careta, o me pongo mi gorra, o me pongo mi máscara, o mi rol de papá, me pongo mi rol de maestro, me pongo mi rol de esposo, me pongo mi rol de tío, me pongo mi rol de ciudadano del Estado, me pongo mi rol de vecino, me pongo mi rol de feligrés. Muchos de nosotros en Yesod experimentamos que es tener muchísimos roles. Esa es la energía yesódica, la energía de las relaciones sociales. Muchas personas acá se desequilibran por defecto, es decir, siempre están solos, no quieren estar con personas. Van a decir que los otros son el infierno, pero el cabalista también va a decir, pero también los otros son el paraíso. ¿Por qué razón? Porque podemos aprender también a través de nuestros contactos sociales o sexuales también. Entonces, los cabalistas van a decir que acá el exceso es demasiado tiempo familiar, demasiado tiempo en reuniones sociales, en fiestas de 15 años, en bodas, en tés, lo cual me impide tiempo para autoconocerme. Aquí hay que aprender a balancear los diferentes roles. El problema no es tener diferentes roles en la vida. El problema es llegar a pensar o llegar a identificarnos con un rol en particular de todos los roles que desempeñamos en la dimensión energética de Yesod.
Eso es el fundamento. Es importante también conocer que todas las dimensiones toman su nombre de Primera Crónicas, capítulo 29. Si son curiosos, pueden ir ahí a leer ese capítulo y ahí encontrarán el nombre de todas las dimensiones. Para ir finalizando entonces esta exposición y dejar para la próxima cita aquí con Sol 22 Costa Rica lo que sería la dimensión de Malhut, solamente quiero decir lo siguiente y haciendo un análisis final de la columna central del árbol de la vida y cuál sería el trabajo del cabalista. El cabalista entonces con este mapa va a tratar de elevarse desde la materia hacia arriba, pasando por lo social, por lo sexual, sabiendo que él no es el yo que las demás personas creen que él es. A esto alude cuando Jesús de Nazaret pregunta a sus discípulos, ¿quién dice a la gente que soy yo? A Jesús no le importa mucho el qué dirán. Por ahí viene Pedro y le dice algo que Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús está muy seguro de su Tiferet, de su yo oculto que nadie conoce. Como Nachman de Breslev decía, la verdad de uno en Tiferet muere con uno. El yo superior de uno es muy fuerte. Poca gente llega a este proceso de individuación, habiendo trascendido su yo social, su yo material, llegando al yo oculto que nadie conoce salvo él. Y estando ya en el yo oculto, en la posición de Jacob, tiene el gran privilegio de despedirse de la tradición de su abuelo, de la tradición de su padre, y mirando a Keter, claro, con gafas para no quedarse ciego, porque también el exceso de luz nos puede cegar, decide con un alma seducida atravesar el abismo del Tejón, encontrándole sentido al abismo. En ese momento el abismo se convierte en Da'at, en conciencia, y de esa manera su ascenso hacia la luz ketérica, no quiero ocupar que está garantizado, pero su ascenso hacia la luz ketérica se le ha abierto de par en par. Muchas gracias. Dejamos el tiempo ahorita de preguntas y respuestas. Excelente, Genes, muchísimas gracias. Como siempre, es realmente todo un reto tratar de cubrir un tema y desarrollar con plenitud la Sefirot. Entonces, de mi lado te digo que cada vez que oigo hablar del árbol de la vida, a pesar que he pensado que he estudiado un poquitito, siempre aprendo más cosas. Veo detalles que los escuché o no les puse atención y que es necesario volver a revisar. Bueno, en el grupo tenemos ahorita 2 compañeros más que nos están acá en la sala. Ya que somos poquitos, voy a invitarlos a que si quieren, ya sea abrir el micrófono o abrir su cámara, bienvenidos para preguntas y respuestas. Estamos en un grupo más pequeño y creo que podemos hacer esto con toda confianza. Yo igual que hice mi listita de preguntas y ¿cómo se llama? A ver, pues, sí, aquí. Ya tengo lista mi grupo de preguntas acá. Vamos a ver. Víctor y Esteban, si quieren activar su cámara, perfectamente son bienvenidos. Hagan un clic sobre el icono de la cámara y si quieren solo activar el micrófono para hacer preguntas, pues hacen clic solo en el micrófono. Muchas gracias. Saludos. Listo. Por ahí tenemos a Esteban. Eso, Esteban. Bueno, adelante entonces, vamos a la parte de preguntas y respuestas. Don Esteban, ahí en el chat habías puesto una. Sí, shalom, bendiciones. Yo fui que coloqué un montón de preguntas. Vamos a empezar a ver cuál fue la primera que puse. Dice, ayuda a definir el término mejor, el vector apoteótico, dice. Fue la Correcto, primera. el vector apoteótico. Ok, el vector teofánico, Esteban, es el que aparece más a menudo en el que llamamos acá el Antiguo Testamento o en el Tanaj. El vector teofánico, tú sabes, es cuando Dios de alguna manera se manifiesta en el espacio-tiempo, ¿ok? Pero el vector apoteótico, fíjate que era un vector muy desconocido. ¿Qué es apoteótico? De ahí obtenemos la palabra apoteosis, un éxtasis de apoteosis, es decir, apoteótico es subir hacia la luz, en Cábala. Y encontramos en el Tanaj o en el Antiguo Testamento, la verdad que el vector apoteótico no está muy presente. ¿Quién asciende? Fíjate bien, Enoc. ¿Quién asciende? Elías. Entonces, bien señala Idel, este gran investigador en temas de Cábala, que el Tanaj está repleto del vector teofánico. La luz desciende. Pero, cuidado, el vector apoteótico casi no está presente.
Y aquí surge algo muy interesante. ¿A dónde es que el vector apoteótico, por decir algo, cobra mucho auge? Bueno, con el Masé Merkabah. Ezequiel también tiene una experiencia apoteótica, es decir, una experiencia en la cual se le abre los cielos y es arrebatado el tercer cielo, por decir algo. Es decir, tiene una visión gloriosa de la Merkabah. Pero también en la literatura, que ya no es bíblica, de la cual surge la literatura de los palacios, la literatura de la Seijalot, literatura que no entró en el canon bíblico, que ya muchos opinan que no entra en el canon bíblico por los terribles peligros que encierra el ascender otra vez a la luz. Entonces, la Cábala va a tener muchísima literatura apoteótica, la cual durante muchos siglos ha estado escondida y oculta. Y es más, los grandes místicos preferían estudiar el vector teofánico. Esto no es ningún secreto. Los grandes místicos animaban a estudiar el Masé Bereshit, las obras de Génesis, las obras del principio, las obras de la creación. Ese es puro vector teofánico, de arriba a abajo. Pero desanimaban a los discípulos a estudiar el vector apoteótico por todos los peligros que representa el ascenso a la luz. Entonces, ese es el vector apoteótico. Listo. Aquí hay otra pregunta que dice, la Cábala siempre da a notar el mantener equilibrios. Si el Ein Sof es en esencia amor o dar, el equilibrio del Ein Sof fue hacer una vasija dentro de sí, el Sin Sum, para equilibrar su dar con un recibir. Esa es la pregunta. En el Ein Sof no hablamos de equilibrios ni desequilibrios, porque en el Ein Sof tenemos un problema. Todo lenguaje no nos permite hablar del Ein Sof. Entonces, no podríamos decir que en el Ein Sof se da un equilibrio o un desequilibrio. Más que lo que podemos inferir, se podría decir, es que tuvo la voluntad de crear algo fuera de sí. Excelente. Bueno, voy a combinar con una de las que yo tenía anotadas por aquí, Kenneth. Hablando un poco de la Sefirot y del aspecto práctico, porque, digamos, has descrito muy bien toda la Sefirot que implica ser generoso o dejar de ser generoso. Mencionaste dos palabras a lo largo de la Sefirot, al igual que Éter la semana hace un mes, y hay dos palabras clave. Una son transgresiones y otras ser, digamos, correcciones de cada una de las Sefirot. Como humano y pensando en ese mapa que describías, que el objetivo debería ser subir y regresar a nuestro origen, a la luz, pensando en mi vida práctica de todos los días. ¿Y dónde comienzo? ¿Cómo comienzo a hacerme esa radiografía de rayos X de decir dónde estoy más desequilibrado o dónde debo comenzar? ¿Cómo hacemos con esa parte? Fíjate que los cabalistas van a proponer un trabajo bien interesante. Podemos trabajar simultáneamente. La simultaneidad es algo que la Cábala va a enfatizar. Al principio uno no está acostumbrado a trabajar simultáneamente. Y fíjate bien, no estoy diciendo multitasking. No. Estoy diciendo simultáneamente, ¿ok? Es decir, al mismo tiempo. Y ya voy a revelar cómo es que esto se hace. Es más, lo voy a decir desde ahorita. Lo que sucede es que cuando trabajamos en una dimensión, automáticamente también estamos trabajando en las demás dimensiones. ¿Por qué razón? Porque adentro de cada sefirá, por decir algo, adentro de Malhut, también tenemos las 10 dimensiones del árbol de la vida. Adentro de Yesod también tenemos las 10 dimensiones del árbol de la vida. Adentro de Od también tenemos las 10 dimensiones del árbol de la vida. Por eso no sé si ustedes están llevando la cuenta del Homer como escalera de ascenso a abrir los palacios de la vida. Por eso ustedes van a ver que en la cuenta del Homer se puede decir Gesed de Gesed, Geburá de Gesed, Tiferet de Gesed. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida está adentro también de cada sefirá. Entonces, ¿cómo trabajar? Yo creería que lo primero, Mauricio, es identificar en qué áreas estoy desequilibrado. Para eso sirve el mapa, para proyectar mi subjetividad en el mapa y decir, yo tengo serios desequilibrios, por ejemplo, vamos a decir en qué dimensión. Vamos a poner la dimensión de Geburá. Ok, no sé decir no. Entonces, uno puede comenzar a ejercitar esa dimensión, a quitar ahí el defecto de que no puedo decir no. Ahí sería una transgresión por defecto, no una transgresión por exceso. Y llevarla a la Tiferet, a un equilibrio de Geburá, en el cual las fuerzas restrictivas se encuentren en equilibrio.
Cuando yo experimento en una dimensión que estoy completo, automáticamente se eleva todo el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque al estar tocando Keter de la dimensión de Geburah, Keter de Geburah tiene la misma sustancia que Keter. Es decir, estoy experimentando el mismo éxtasis místico en Geburah cuando la he equilibrado que llegando a Keter. Entonces, cuando el cabalista logra equilibrar una dimensión, automáticamente todo el árbol de la vida crece, se amplía la conciencia. Y de igual forma también, cuando una dimensión está desequilibrada, todo el sistema también tiende a desequilibrarse. A mi modo de ver, yo sugiero, aconsejo trabajar, primero identificar a dónde están mis excesos de energía o mis defectos de energía. Y luego, conscientemente decir, voy a dedicar 1 mes, 2 meses, 3 meses a trabajar la sefirá de Geburah. Cuando voy alcanzando cierta estabilidad, y claro, el árbol se está también estabilizando, me muevo a otra dimensión, a trabajar otra dimensión. O también puedo estar trabajando 2 dimensiones simultáneamente. Esa sería entonces mi respuesta, Mauricio, y mi consejo. Y también, en Cábala es muy importante esto. No estamos desesperados por ascender a la luz. Estamos aprendiendo de los desbalances y aprendiendo de los balances. Porque el místico va a aprender del ascenso, pero también el místico va a aprender del descenso. Porque, ojo, hay mucha gente que asciende sin aprender. Eso es muy delicado. Hay mucha gente que asciende sin aprender. Cuando se asciende sin aprender, en Keter te espera el Satán, Lucifer. Si asciendes aprendiendo, en Keter te espera la luz. Si no, Lucifer. Satán se disfraza de ángel de luz, decía el místico de Tarso. Y también cuando se desciende, es importante comprender que también puedo aprender. Si aprendo en el descenso, en verdad no he descendido, también estoy ascendiendo. Excelente, perfecto. Bueno, teníamos otra pregunta por ahí que es, término rayo relampagueante, ¿a qué se refiere? Pero no sé si ya se respondió, Esteban, a medida que fue explicando Ken. Una consulta, ¿sí me escuchan? Sí. Claro. No, conforme a lo anterior, hay un evento que le pasa a Jacob, que es que él tiene que pelear con un ángel en el texto de Génesis para poder lograr una bendición. No sé si eso tiene que ver con lo que está diciendo Don Kenneth, de lo que es adquirir un nivel de conciencia alto que cuando llega arriba va a tener una consecuencia, porque la consecuencia que tiene Jacob en ese momento es que sube, tiene que pelear, pero el ángel tiene que afectarlo en cierta forma a nivel Malhut, diría yo, para que esa bendición tenga cierta legalidad sobre él, ya que no tiene tal vez las condiciones del aprendizaje de lo que conllevaba esa bendición. No sé si estoy mal con eso. O bien. No, me parece un buen análisis, Esteban. Como diríamos acá, en estas latitudes, Jacob quedó tocado. Quedó tocado muy fuerte. Muy, pero muy fuerte, así es. Ok, así es. y la otra consulta, que usted menciona mucho lo que es el rayo relampagueante, a ver si puede definir un poco mejor esa expresión. El rayo relampagueante es el trayecto que la luz hace cuando desciende de la luz infinita a Malhut. Se le conoce técnicamente como el Hashmal. Los cabalistas hablan mucho del rayo relampagueante. Entonces, el rayo relampagueante hace este recorrido. Uy, se me está quedando sin tinta. Sí, casi no se ve, que no. Casi no se ve, ¿verdad? No. Hoy, sí, me estoy quedando sin tinta. Ya, apenas se ve ya. Ahí se ve. Apenas se ve, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si se ve con el negro. El rayo relampagueante hace recorrido, muy bien, y gracias ahí por pasarme el negro, Esteban. El rayo relampagueante, vamos a ver si pinta ok, hace este recorrido. En forma de zigzag. Por eso me marca Keter, Jokmah, Binah, Hesed, Geburah, pasando por Tiferet. Es el recorrido que la luz hace a través del rayo, del árbol de la vida. Entonces tiene una forma de zigzag, zigzagueante. Ese es el rayo
el rayo relampagueante. Sí, otra de las preguntas que tenía por aquí anotadas, que normalmente, y pensando un poco en lo que alguna vez vos y yo conversábamos, las religiones en general te acostumbran a de alguna forma a expiarte lo bueno o lo malo que estamos haciendo. Y a partir de ese momento, ya mañana eres un hombre libre y ya estás perdonado, en general. Ahora, el tema es que muchas veces cuando se comienza a estudiar conceptos nuevos como Cábala, las personas tienden a encontrar o tienden a pensar que tengo que encontrar quién es el que me va a decir a mí, y le voy a contar lo que hago en mi vida y me va a decir, Mauricio, mira, vos estás bien desbalanceado, papito, pero bien perdido en tal dimensión y en tal otra, y tenés que hacer esto y lo otro, y te tomas 3 cucharadas al día de eso. Las personas esperan que alguien les diga, sí, papito, por aquí es que estás bien perdido. ¿Cómo funciona eso en un estudio cabalístico? No, la idea es que el tutor o el profesor de Cábala lo que hace es dar clases, presentar el árbol de la vida, que el alumno aprenda a proyectar su psique en el árbol de la vida y el profesor lentamente se va haciendo a un lado. En Cábala lo más importante es que el alumno se autoconozca, que el alumno despierta a su maestro interior, para lo cual su maestro de Cábala va a ser una guía, va a ser una luz temporal, pero cuidado, en Cábala incluso hablamos de la destrucción de la figura del maestro. Ser un maestro, mucho cuidado con elevarlo a la categoría de gurú. El maestro no está autorizado para decirle al alumno cuáles son sus desequilibrios, porque no hay maestro que conozca el alma del alumno. Claro, alguien puede decir, el Ari lo conocía. Sí, podemos estar de acuerdo en eso, pero no le van a andar diciendo a su alumno qué corregir, porque lo que el maestro busca es que se despierte la conciencia en su alumno para que el alumno pueda autodescubrirse. La mejor palabra es autoconocerse y él mismo pueda efectuar su corrección, su tikkun. Así que en una etapa, no sé, 3, 4 años, es importantísimo la figura de un maestro. Pero luego, lo más importante es también tratar de elevarnos, ya no dependiendo del maestro, porque voy a decir esta palabra, puedo llegar a cometer idolatría con mi maestro. Todo maestro lo que quiere es señalarle el camino de ascenso a su alumno para que el alumno haga el trabajo por él mismo, Mauricio. Excelente, gracias. Adelante, Sam. Con respecto a este mismo tema, en la experiencia me he dado cuenta que cuando uno trata de explicarle a las personas cómo autoanalizarse, no todo el tiempo se va a topar con personas que lo logran hacer, sino que esta etapa que es necesaria de la figura de una persona que tal vez no le dé todas las salidas, pero por lo menos que le dé 2 o 3 veces un indicio de por dónde dar, es necesaria. La pregunta mía va con respecto a esto mismo, el lapso en donde una persona tiene que figurar en cierta forma como maestro hacia otra. Yo me imagino que no tiene que ser más de 3 a 5 años, tomando por ejemplo la referencia del maestro Yeshua, que lo que duró fueron 3 años y dijo, bueno, me voy, ahí quedan ustedes porque ya son responsables de lo que tienen que hacer. Pero no sé si habrá dentro de los escritores de la Cábala algún tipo como de referencia en número de tiempo, de tiempo-espacio para poder dar esta capacitación o asesoría. Fíjate que el profesor Sabán, él lo ha dicho abiertamente, creo que incluso en entrevistas abiertas y también el grupo que estudiamos con él lo ha dicho abiertamente. Más de 5 años conmigo, señores, que les vaya muy bien, ya no. Si no ustedes me van a hacer su gurú. Sí, yo creo que más de 5 años no es sano. Lo cual no quiere decir que uno no sigue siendo amigo del maestro, claro, que seguimos compartiendo, que seguimos guardándole gran respeto, pero yo creería que por allá anda el tiempo. 3 a 5 años, Esteban. Luego si sigue el tiempo, el alumno se va a volver dependiente del maestro, sin lugar a dudas. Perfecto, excelente. Voy con la siguiente pregunta, don Dale, Mauricio, dale, ¿verdad? sí. Ok. Dale. Ahí usted mencionaba que Jacob elevó el nivel de conciencia.
La pregunta es, ¿una persona puede elevar el nivel de conciencia sin elevar sus niveles de santidad, tomando el término santidad de la forma correcta, ¿verdad? No de la forma religiosa, sino de lo que en este caso yo entiendo de santidad, que es apartarse para la función que el alma vino a hacer. Sí, así es, correcto. Santidad en Cábala no es santurronería. Ajá. Santidad en Cábala es estar claro de la función que el alma vino a ejecutar en esta realidad del espacio-tiempo. Y así es. Sí, una persona puede elevar su conciencia y sin embargo no estar aprendiendo. La respuesta es correcto. De hecho, en la Biblia vemos en el Tanaj, vemos muchas figuras que se elevaron y sin embargo cometieron terribles transgresiones. Como ejemplo quiero citar a Balaam, el profeta gentil, en Números. Era profeta, se dice en la tradición de Israel, que era del nivel de Moisés en las naciones y terminó cometiendo una terrible transgresión. ¿Por qué? Porque en un punto dejó de elevar progresivamente sus niveles de conciencia. Entonces sí, el peligro de ascender y perder el rumbo, perder el sentido, es un peligro muy, muy real. Excelente. Bueno, creo que tenías vos una pregunta más por ahí, Esteban. Sí, vamos a ver. Ok, la pregunta es, si una persona fortalece lo suficiente la Sefirá de Yesod, que entiendo yo que es el ego controlado, o sea, el buen yo, podría desarrollar diferentes roles sin perder su esencia. Por ejemplo, que usted sea maestro. Voy a hablar puntualmente más claro. O sea, si usted trabaja en un sector religioso y tiene que desarrollar una función dentro del sector religioso sin perder su esencia, pero luego tiene que desarrollar clases, por ejemplo, de mística hebrea. Entonces, ¿se podría desarrollar una Yesod suficientemente fuerte para que esas áreas no se combinen sin perder la esencia y el propósito del alma? Sí, se puede. Y el gran místico de Tarso dijo, al judío me hago judío y al gentil me hago gentil. Buenísimo. Y la última pregunta, entonces, al final dijo que el Da'at y el Teón son un término antagónico, o sea, lo que está detrás del Teón es el Da'at y viceversa, porque eso sí fue nuevo, no lo había escuchado. Ese es uno de los secretos más profundos de la Cábala. ¿Qué es el abismo? El abismo es cuando no comprendo el sentido, otra vez, del abismo. El día que comprendo el sentido del abismo, entré al Da'at. Tremendo. Muchas gracias. Un gusto. Sí, excelente. Bueno, yo creo que para los que nos están escuchando y en el caso mío, en mi experiencia personal, a veces cuando uno dice, es que no tengo el ego tan alto, carajo, ya lo tenés alto porque estás presumiendo que no está alto tu ego. O mira, es que yo no soy tan malo, bueno, tan malo, o sea, tan exigente, pero también a veces una de las cosas que salen en GESED es como, por ejemplo, ¿cómo puedo ser yo generoso si estoy pasando momentos de dificultades y limitaciones? Apenas me alcanza, dicen mucha gente. Entonces, ¿cómo voy a ser yo generoso? Y lo interesante es comenzar a darse cuenta de dónde vienen todos esos bloqueos de la luz que está destinada a que nos llegue a todos. Nosotros somos los que bloqueamos todas las sefirot para que no nos llegue toda la luz que ahí está. Entonces, ser humilde no es fácil, toma tiempo, no es fácil comprenderlo, y creo que dar ese primer paso de la curiosidad, y eso es lo que queremos hacer con estas clases, es aquí estamos comenzando, que ese gusanito se despierte y diga, tengo que estudiar más y más y más para lograr descubrir nuestros desequilibrios y eventualmente identificar a dónde debemos comenzar a corregir. Entonces, ese es un poco lo que queremos como objetivo. Sabemos que hay personas que pueden leer más, otros son más curiosos y que en algún momento quisieran clases avanzadas. Comencemos con lo básico. Y luego de eso, pues, a medida que identifiquemos dónde están nuestras transgresiones, comenzar a buscar cómo corregirlas. Pero primero hay que identificar eso. Y el árbol de la vida nos puede ayudar a eso. Pero ahorita estamos como con pinceladas de qué es, hay que estudiar más. Bueno, no les quiero alargar más la noche. De nuevo, Kenneth, súper interesante. Tengo como 10 preguntas más, pero las dejamos para la siguiente sesión, donde va a ser el 1 de junio y el tema va a ser específicamente Malhut. Sí. Y la pregunta... Ya está la gente lista, ya se está preparando aquí conmigo, ya sonrió. Lista para entrarle a Malhut. Clave
cómo estudiar Cábala. O sea, al final vamos a hacer un resumen que nos dé una luz de por dónde comenzar, de qué hacer. Ya que nos dio unas luces ahora, de por dónde arrancar, qué podemos llevar, trabajo en paralelo, simultáneo, que si existe la dosis de repita esto 3 veces al día durante las siguientes 3 semanas, esa es otra historia y eso lo vamos a discutir en la próxima sesión. Mil gracias a todos. Kenneth, Ethel, un abrazo. Abrazos a ustedes ahí. Esteban, Víctor, abrazos a los que se quedaron en el sur y abrazos a Esteban. Ok. Shalom abrazos, a todos. shalom. Shalom. Listo, muy buenas noches. Que la pasen buenas muy noches. Bien. Bye, chao.